Miles de muertes en nombre de un Dios. Injusticias como ley en nombre de la cultura. Prácticas inhumanas justificadas por una sociedad. Y todo en nombre de la ideología. Pero me remito a un país en donde después de 20 años de dictadura se siguen alabando promesas incumplidas. Se siguen alabando ilusiones hechas humo. Se sigue idolatrando la sombra de un sueño eludido. Sí, Venezuela, el país en donde los niños entre la basura siguen alzando la mano por ese al que llaman presidente. Pero en el mismo país, en donde la palabra socialismo provoca repugnancia, en donde revolución es sinónimo de la peor tortura y en donde patria es una palabra innombrable. Sí, innombrable por una parte de la sociedad, pero aclamada por la otra. Y esa es la sociedad que yo quiero entender. Cómo este artefacto, factor de la mente humana o conciencia, es capaz de que todos estos hechos existan. Sí, la ideología, pero no la ideología en su plano más superficial, meramente analizando las consecuencias, sino la ideología en su plano más extenso, en su plano más individual y en su relación con la conciencia. Vale, pues yo soy María Laura Díaz y esa introducción es prácticamente lo que me movió a hacer mi monografía, que es de filosofía, y la pregunta es si es la ideología un producto o un sustituto no dependiente de la conciencia, que ya luego explico la pregunta. Antes de explicar todo, o sea, cómo organicé la monografía, en base a qué y todo, me gustaría explicarles el por qué. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la monografía? ¿Y por qué tan complicado todo? Vale. La respuesta a esas tres preguntas es simplemente una palabra, y es necesidad. Yo tenía la necesidad de entender un fenómeno que se daba por sentado. La necesidad de entender cómo una persona, a través de palabras y promesas, fue capaz de mover una masa tan grande de gente. Además, una necesidad personal de decir, vale, ¿por qué razono de la manera que razono? ¿Por qué veo las cosas de una cierta manera? ¿Y por qué tengo una perspectiva individual sobre las cosas? ¿Por qué respaldamos las cosas o las justificamos en función de algo? Y bueno, además, cabe destacar que me encanta filosofía y si había que elegir una asignatura y ahondar sobre ella, filosofía era la opción primordial, sin duda. Ahora, el cómo se llevó a cabo también consistiría en decirles miles de cosas que me leí, horas interminables que todavía quedan por terminar porque estoy en segundo de bachillerato todavía y pues no tiene sentido contarlos ahora. Pero lo importante, o lo que me parece interesante decirles, es cuál fue mi primer contacto con todo esto. Y tuve que responder una pregunta. Si una mujer que justificaba su maltrato lo hacía por una adhesión ideológica o no, y si unos obreros que seguían votando un partido que no les beneficiaba, lo hacían por una cuestión ideológica o no. En este punto yo no tenía ni idea de nada, no tenía absolutamente ninguna base teórica y literalmente dejé mis pensamientos sobre un trabajo. Y me parece esto súper importante porque al no tener ningún tipo de condicionamiento, pude literalmente construir un horizonte en base al cual hice todo el resto. Y vale, luego de leerme las concepciones de ideologías de eclécticos, nazis, liberales, marxistas, etc., me encantó una concepción de ideología que tiene que ver con la acción simbólica de Paul Ricoeur, o como se pronuncia su apellido, que no lo sé decir. Y me llevó a este libro que se llama Ideología y Utopía, que reúne las concepciones de la ideología de muchísimos filósofos, como pueden ser Habermas, Althusser, Geertz, Weber y Marx. Yo elegí a estos dos. ¿Por qué? Porque como química tiene sus vasos precipitados, sus vinos blancos, rosados, etc., Karl Marx y Max Weber fueron mis materiales para luego analizar todo el proceso de argumentación. ¿Por qué fueron mis materiales? Porque a pesar de que tienen puntos de vista muy divergentes, pueden tener una base en común en donde yo me puedo posicionar. Además, que fueron los dos que más me gustaron. Y bueno, esos son como algunas de sus teorías que utilicé, que ahorita yo creo que carece de relevancia explicarlas. Vale. ¿Cómo lo organicé? Yo lo dividí como en 4 escalones. Primero, la realidad como tal. Luego, en el plano individual, luego la conciencia y por último, las implicaciones. Lo dividí así porque es como un escalón. Es decir, partimos de la realidad, que es la premisa más básica y esencial para entender todo el resto, para llegar a la conciencia, que es su punto más profundo en donde de verdad entendemos la ideología.
Por eso lo dividí así, porque pensé que era como un escalón y que el punto más álgido, que es lo más profundo, era la conciencia, y luego las implicaciones como las consecuencias. Vale, la realidad. La realidad, como dije, es la premisa esencial y primordial para entender todo el resto, ya sea respondiendo a Marx, que es a qué se opone, o respondiendo a Viva, diciendo de dónde parte. Es necesario entender de qué condiciones se genera para entender lo que se genera. Entonces, bueno, así brevemente explicado, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, lo que piensan Marx y Viva, y lo que, como mi aportación personal en este aspecto. Vale, Marx piensa que la realidad es una práctica, se define como una praxis de individuos reales en condiciones reales. Es decir, hay una esfera de actividad humana que trata las condiciones de una cierta manera y por debajo se encuentra una ideología que deforma toda esa realidad y le da poder a que se creen conceptos como alienación o el concepto de clases de Marx, que también lo trato en la monografía. Pero claro, aquí tenemos que Marx plantea la ideología principalmente como deformadora, como una falsa concepción. ¿Y qué plantea Viva? Como un orden, en palabras alemanas, un Ordnung, que es un todo consentido constituido por individuos. Y para que estos individuos crean en ese sistema y le aporten el sentido que merece, necesitamos la ideología. ¿Qué pasa? Marx como elemento deformador, Viva como elemento necesario y legitimador para que exista un orden. Lo que yo tengo que aportar aquí, que es lo más básico, es la relación de dependencia que se genera. Hice muchísimo hincapié en esto, porque yo soy incapaz y creo que es muy difícil pensar y definir cuál es la condición y cuál es lo condicionado. Es decir, la realidad condiciona la ideología o la ideología la realidad. Y eso fue algo que hice muchísimo hincapié porque lo creo firmemente. Luego, en plano individual, después de tener un contexto y unas condiciones en las que se genera, tenemos que situar al individuo, que es en donde la ideología hace sus funciones, sobre el cual actúa y sobre el cual adquiere su sentido. Si vemos a Marx, Marx lo ve como una inversión de todo, de poder, de sumisión y de control. Y dice, o sea, afirma que se generan unas falsas concepciones individuales sobre lo que somos y debemos ser. Es decir, todo el plano del deber ser, para él, se genera a través de una falsa concepción sobre condiciones que él urge cambiar. Y por otro lado, Viva lo ve simplemente como la teoría de plusvalía de Marx, es decir, como una mercancía adquiere un valor añadido por un trabajo invisible, un valor añadido que hurta un sistema de autoridad, una creencia adquiere un valor añadido debido a una ideología que es invisible, un valor añadido que hurta un sistema de autoridad para prevalecer en el poder. No sé si eso se entiende, pero yo creo que la analogía es muy buena. Entonces, vale, pues eso se siguen planteando una idea deformadora y una idea legitimadora. Y luego vamos a la parte más, que a mí me parece más interesante de todo el ensayo, que es la ideología y la conciencia. Entonces, para decir una definición así muy básica de conciencia, es la repetición constante. La repetición constante... La repetición constante de una existencia que yo asumo. Es decir, todo es en el plano del pensamiento. Entonces, uno interioriza una existencia que asume como real. Eso es la conciencia. Entonces, ¿qué tienen en común? Que parten de las mismas condiciones. Una existencia que yo afirmo o una realidad que yo legitimo. Ambas dos parten de las mismas condiciones. Ambas cubren una necesidad, ya sea una necesidad de afirmar una existencia o una necesidad de legitimar un sistema. Y ambos son efectos. ¿Cuál es lo curioso y lo más interesante de todo esto? Que se plantean en estados de pensamiento opuestos. ¿Qué quiere decir esto? La ideología solo puede existir si es invisible para la conciencia. Es decir, yo solo puedo legitimar un sistema si creo que es lo correcto y si no creo que me están condicionando para que yo crea que sea lo correcto. Tampoco sé si esto se entiende bien, pero vale. Entonces, si la ideología solo puede ser invisible para la conciencia y la conciencia evidentemente se plantea en el plano consciente, ¿cómo van a ser tan iguales si son antagónicas? Por eso digo sustituto no dependiente, es decir, puede existir una sin la otra, deben existir en el mismo plano, no pueden existir juntas. Esta es la relación que yo quería como llegar a una conclusión con. Y esta es la conclusión. ¿Qué pasa? Que la ideología sí se plantea y sí se manifiesta en la conciencia, pero no como un factor de la misma, no como un factor de la existencia consciente, sino como la razón por la cual afirmamos esa existencia consciente. Es decir,
La ideología se plantea como premisa para sustentar el deber ser. La ideología es invisible para la conciencia porque no es un factor de, sino la razón por la cual. Para afirmar un deber ser, para afirmar una existencia consciente, necesitamos unas razones y un sistema de creencias que respalde ese deber ser. Por lo tanto, sí se plantea. Lo que pasa es que en otra forma y no como un factor. Dentro de todo esto, ¿cuáles son las implicaciones y qué tiene que ver todo esto con Venezuela? Que todo parte de unas condiciones. ¿Qué son las condiciones las que van a determinar qué existencia consciente yo asumo o qué ideología necesito para afirmar esa existencia consciente? Todo parte de las condiciones, y citando a Marx, las circunstancias hacen a los hombres tanto como los hombres hacen a las circunstancias. Sí es verdad que producimos unas circunstancias, sí es verdad que tenemos unas condiciones, pero así como las producimos, nos vemos involuntariamente sujetos a ellas. Entonces, no es ni insensato ni absurdo pensar que en un país en donde había una demanda latente, constante e increíblemente fuerte de protagonismo, se haya levantado por aquel que les daba voz. Y tampoco es inverosímil pensar que un país en donde había una desigualdad tan grande de clases y una clase que no pedía más nada que importancia, se haya movido por aquel que pedía cambio. Muchas gracias.